¿Inviertes? Qué bien, te felicito. Sin embargo, no todo el mundo se detiene a pensar en esto a tiempo. Las formas en las que estás invirtiendo hoy realmente corresponden a la etapa de vida en la que estás. Porque mira, no invierte igual a alguien que está en los 30 años y tiene todavía décadas por delante para construir patrimonio, que una persona que está cercano a los 45, 50, que ya consolidó su carrera y que necesita empezar a equilibrar crecimiento con protección, o alguien que ya está incluso en el retiro y no puede darse el lujo de improvisar. Sin embargo, muchísimas personas siguen invirtiendo como si la edad, como si el momento de vida y las metas nunca cambiaran, como si existiera una sola estrategia correcta para todo el mundo. Y en inversiones, el anillo no queda igual para todos. Yo soy Natalia Ospina, asesora financiera, fundadora de la Libreta Financiera, y hoy quiero que hablemos de algo que es fundamental para cualquier persona que está invirtiendo, que está construyendo capital y patrimonio. Cómo deberías organizar tus inversiones según la etapa de vida en la que estás. Así que quédate, quiero que cojas tu libreta, que apuntes lo que para ti es valioso y por supuesto que lo apliques, porque invertir no es solamente comprar activos, elegir acciones, mirar ETFs, es entender qué papel debe jugar tu dinero en cada etapa de la vida en la que estás. No es lo mismo invertir para crecer que invertir para consolidar, que invertir para proteger. Cada etapa de la vida tiene su prioridad y cuando no haces esa diferencia, el problema no siempre es que estés invirtiendo mal, sino que estás aplicando una estrategia que no corresponde a tu momento de vida, por ende puede que no llegues al resultado deseado. Así que aquí es donde viene la gran confusión, creer que invertir bien va a ser igual siempre, buscar crecimiento, buscar solo rendimiento, buscar siempre estar a la vanguardia, porque hay una idea que hace muchísimo daño en la planificación financiera y es pensar que una vez tú construyes una estrategia de inversión o sigues o escuchas o viste un maestro, un mentor que la aplica, esa estrategia debería acompañarte igual toda la vida, como si lo que funcionaba a los 30 debería seguir funcionando exactamente a los 50. Y no, mis queridos, la verdad es que la vida cambia, las prioridades cambian, los ingresos van a cambiar, tus responsabilidades se van a mover, prioridades van a variar, los riesgos asociados también y cambia sobre todo el tiempo que tú tienes para recuperarte de un error, de un bajón de mercado, de algo que no está funcionando. Y te lo voy a poner en estos términos. A los 28 años, una caída del mercado, pues sí, puede llegar a ser incómoda, pero tienes tiempo, realmente no es un problema, es una oportunidad para crecer a mediano o largo plazo, porque tú sigues produciendo, sigues invirtiendo, todavía te puedes corregir, te puedes dar el lujo de cometer errores. A los 58 años, la misma caída la vas a vivir muy distinto, porque tú ya no estás en una etapa de acumulación pura, estás en una etapa donde probablemente el dinero tiene que cumplir más de una función al mismo tiempo. Sí, claro, tiene que seguir creciendo, eso siempre lo vamos a buscar, pero aquí es donde más cuenta la tranquilidad, la liquidez, porque en cualquier momento vas a necesitar ese capital y por supuesto la estabilidad. Para mí dormir tranquila vale todo y yo sé que para ti como ser humano también, por más de que me digas que eres súper arriesgado, que puedes soportar lo que sea en el mercado, a todos nos gusta tener una seguridad y una estabilidad en cualquiera de las decisiones que tomemos. Por eso, aquí la conversación correcta que vamos a tener no es ¿cuál es la mejor inversión? Que es lo que todo el mundo busca. No, vamos a empezar a hablar de qué necesito hacer o qué necesita mi dinero hacer en esta etapa de mi vida y evaluemos si está haciendo lo correcto. Esa respuesta va a cambiar completamente cómo tú estás organizando hoy, la forma en la que inviertes, la forma en la que creas un portafolio. Así que vamos por etapas. La primera etapa suele estar entre los 20 y los 30 y tantos años. Si estás en esa etapa, pon atención. Si ya te pasaste esa etapa, evalúa si lo estás haciendo como lo debería hacer una persona en ese momento. No porque la edad exacta sea importante, atención, sino porque aquí normalmente coinciden varias cosas. ¿Qué coincide? Que en esa etapa de vida estás creciendo profesionalmente, tus ingresos empiezan a tomar forma cada vez mejor, todavía no tienes el patrimonio que tienes probablemente y lo más valioso es que ahí todavía tienes tiempo y el tiempo financieramente hablando es una ventaja para mí la más grande, gigantesca, la más importante. En esa etapa el objetivo principal de las inversiones no debe ser proteger lo que tengo,
por muy conservador que te sientas. Debe ser construir la base y eso va a significar tres cosas. Primero, tienes que aprovechar el interés compuesto, el crecimiento que eso da. Todavía tienes años por delante para dejar que el tiempo haga parte de su trabajo importante. Lo segundo es que tienes que acostumbrarte a invertir de forma sistemática. No esperes a tener más dinero, al siguiente aumento, a que llegue ese bono para poder empezar, sino que empieza a construir el hábito de poner capital a trabajar desde temprano. Tercero, quiero que toleres más la volatilidad que en las etapas posteriores. Como te dije al inicio, por más conservador que te sientas, porque cuando hablo con personas de esa edad, a veces me dicen, no, yo soy conservador, digo, no, es que en ese momento, si tu objetivo está a 15, 20, 30 años, ser conservador del todo no es lo que más crecimiento te va a dar. No porque el riesgo sea bueno por sí solo, sino porque realmente en esa etapa todavía tú tienes ese margen para atravesar diferentes ciclos y para recuperarte. Piensa en alguien de 32 años con un buen salario, que ahorra pero que tiene su dinero repartido entre cuentas de ahorro corriente, instrumentos de renta fija, algo en efectivo por si acaso, que comúnmente lo veo. No está mal por prudencia, siempre hablo de tener un fondo de emergencias, pero si todo tu dinero está organizado como si mañana fueras a retirarte, probablemente vas a estar desaprovechando la etapa más poderosa para hacer crecer ese patrimonio. Y en esta fase normalmente tiene sentido que una parte importante del portafolio esté orientado, por supuesto, a crecimiento, a fondos globales, a ETFs, a renta variable diversificada, acciones que busquen crecimiento, estrategias de largo plazo, un fondo de seguridad separado para que tú no tengas que tocar inversiones cuando llegue un imprevisto. Es importante como recomendación, porque aquí el objetivo todavía no es vivir de tu dinero. Si estás en los 20 y crees que ya te vas a retirar con la inversión, no, el objetivo aquí es enseñarle a tu dinero a que crezca contigo, a que crezca al mismo ritmo. Ahora vamos a una siguiente etapa. Estás en los 40, llegando a esa etapa donde se consolida y no solamente se busca crecimiento. Entonces después, en esta etapa, es una etapa, una década bisagra. ¿Por qué? Porque para muchas personas esta es la década más importante patrimonialmente hablando. Normalmente aquí van a coincidir varias cosas: mejores ingresos, más capacidad de ahorro, más responsabilidades familiares, seguramente llegan los hijos, llega el matrimonio, más compromisos, menos margen para improvisar, porque tú ya no estás empezando, pero tampoco te estás retirando en ese momento. Así que en este momento es donde necesitas que tu dinero haga dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, necesitas que siga creciendo, claro, pero necesita empezar a organizarse con intención. Aquí es donde muchas personas cometen un error que es silencioso. Como ya ganaron mejor, como ya están invirtiendo, asumen que están bien, pero no necesariamente. Yo he visto y me he sentado a hablar con personas de 42 o 45 años que tienen un portafolio que ha crecido de forma desordenada. ¿A qué me refiero? Tienen un poquito en una cuenta, tienen algo en un fondo, están buscando comprar propiedades, compraron una acción que está de moda, se metieron al último IPO, tienen un seguro, una inversión que alguien les recomendó, y cuando uno se sienta a mirar todo el conjunto, se da cuenta que si hay algo que realmente tienen dinero, pero no necesariamente hay una estrategia, no están yendo paso a paso a construir algo. Y en esa etapa, organizar tus inversiones implica empezar a dividirlas por propósitos. No todo el dinero tiene que cumplir la misma función. Te voy a poner un ejemplo. Una parte del capital sí debe estar destinada a crecimiento de largo plazo porque todavía tienes tiempo. Ahí estás pensando en el retiro, en una independencia futuro, construcción patrimonial, educación de tus hijos, pero otra parte debe empezar a pensar para objetivos concretos de los próximos 5 a 10 años. Si tus hijos ya están más grandes, pues ahí van a entrar en esos 5 o 10 años. La compra de un inmueble seguramente, liquidez que necesitas tener para oportunidades, incluso reducir la dependencia al negocio o a los salarios que estás teniendo. Y otra parte muy importante necesita cumplir una función de estabilidad, no para dejar el dinero quieto, parqueado, sino para que si en una emergencia o en un cambio de vida no necesariamente te veas
obligado a desmontar tu estrategia de inversión. Aquí también es importante evaluar la parte de seguros, porque hacen parte de esa protección de capital. Todos creen que las inversiones, el dinero que tienen, que si necesitan van y liquidan, pero hay temas de salud, temas de seguridad que seguramente van a requerirte más que la inversión que tienes. Entonces ahí es importante también mirar ese 360. Aquí yo no te estoy hablando de que te vuelvas ultra conservador. Se trata de invertir todo junto y que empieces a construir una arquitectura patrimonial, una estrategia y un diseño que sea acorde. Así que me voy a la última etapa, que son entre los 50, 60 años y de ahí en adelante. Ahí lo que vamos a proteger es sin poder apagar el crecimiento. Muchas veces queremos seguir creciendo desmedidamente, pero ahí es donde yo hago el llamado de atención. Cuando tú te acercas a los 50 o a los 60 años, la pregunta ya no es solamente cuánto más puedo crecer, cuánto más rendimiento voy a tener. Ahí la pregunta se va a volver cuánto o cómo más bien hacer que ese patrimonio que construiste te acompañe bien durante las próximas décadas, lo que queda para disfrutarlo. Y aquí yo voy a hacer una precisión bien importante. Proteger no significa esconder el dinero, no significa venderlo todo, no significa irte completamente al efectivo. No, una persona de 60 años hasta hoy, si no ha planeado 5 años de su vida financiera o incluso más, posiblemente sí esté planeando los próximos 25 o 30 años, y eso significa que el patrimonio, claro, necesita seguir creciendo porque la inflación no va a desaparecer solo porque tú te acercas al retiro. Lo que sí debe cambiar es la estructura, y en esta etapa normalmente, ¿qué necesita un portafolio? Menos dependencia de aperturas agresivas, más claridad sobre liquidez, más estabilidad emocional y financiera, y es donde yo digo dormir tranquilo, y una mejor coordinación entre crecimiento e ingresos. Así que lo que yo quiero es que te lleves como estas recomendaciones. Mira que en todas las etapas no debes mezclar todo el dinero en una sola bolsa mental. Necesito que empieces a separar inversiones de seguridad. Entre más vas entrando a ciertas etapas de vida, más responsabilidades, más cobra sentido. Y tercero, empieza a revisar la estrategia cuando cambia la vida. Si tú hoy estás en los 40, en los 50 o en los 20, revisa que la estrategia esté de acuerdo a tu edad, porque cuando entendemos el riesgo, no solo cuánto puede caer, sino cómo eso me puede afectar en el momento de vida que estoy, eso sí que es sabiduría financiera. Te voy a dejar en pantalla un QR para que realmente, si lo que tú quieres es invertir bien, entender cuál es la estrategia de tu momento de vida, pues podamos tener una conversación tranquila, clara, con tus cifras, pero sobre todo con la etapa en la que vida en la que estás, para que evaluemos si estás en lo correcto, si hay ajustes que hacer, si hay riesgos que tomar, o por el contrario, si hay protecciones que debes empezar a considerar. Con esto los dejo. Hasta la próxima libreta financiera.